saberlo. Entonces, básicamente tiene que haber un equilibrio entre la producción y el drenaje, ¿okay? Hay muchas situaciones donde se altera el drenaje y empiezan a darse los problemas de hipertensión, que ahorita vamos a ver un poco más a detalle. Entonces, para que hablemos de glaucoma, no necesariamente tiene que haber una presión por encima del rango normal. Para que haya glaucoma tenemos que hablar de daño en el nervio óptico, que por definición es una enfermedad crónica y es progresiva, ¿ok? Si nosotros no hacemos nada para frenar la enfermedad, terminan perdiéndose todas las fibras nerviosas del nervio óptico y eventualmente un paciente puede quedar ciego. ¿Qué puede ser? Ok, entonces, aparte de la depresión, que aquí se ve muy bien, hay pérdida en el campo visual. Casi siempre sí se asocia a una presión ocular elevada y algo relevante es que el glaucoma es súper común. Se calcula más o menos 60 millones de personas con glaucoma y de esas hasta 6 millones en el mundo son ciegas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el nervio óptico? Primero quiero que vean la imagen antes de que hablemos de las teorías. ¿Okay? Así es como se ve un nervio óptico normal. Se ve redondo, los bordes son naranja, el nervio es naranja, los bordes se deben ver perfectamente definidos y hay algo que se llama excavación fisiológica, que es por aquí por donde entran todas las ramas que dan circulación a la retina y hay una excavación. Piénsenlo como si fuera una dona, ¿ok? El centro de la dona es la excavación, esta no debe ser mayor del 50 o 60%, así es como se ve un nervio óptico normal, ¿ok? ¿Qué va ocurriendo en glaucoma? Las fibras nerviosas se van desapareciendo hasta que la excavación empieza a aumentar. Entonces la dona ya el hueco empieza a ocupar mucho más porcentaje, ¿ok? Hasta que en casos avanzados se termina comiendo el nervio óptico como tal. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Hay varias teorías. Tenemos la teoría mecánica, que habla que hay un daño axonal, que se comprimen los axones a nivel de la lámina cribosa, que es por donde salen las venas y todo. Hay una teoría vascular que lo que dice esta teoría es que como aumenta tanto la presión intraocular, la circulación del nervio óptico se empieza a ver afectada y esto produce también pérdida de las células, de las fibras nerviosas más bien. Y la teoría por apoptosis, que habla de defectos en mecanismos de protección celular. ¿Okay? Es decir, empieza a haber apoptosis a nivel del nervio óptico. Entonces, esas son más o menos las teorías de por qué ocurre. Este es un videito de más o menos cómo va progresando. ¿Okay? Vean cómo aquí está aparentemente normal. Si tú ves este nervio, pareciera que está un poco pues normal, ¿no? La excavación se ve de buen tamaño, pero vean cómo va progresando, vean cómo se va perdiendo las fibras nerviosas, tanto a nivel superior como inferior. ¿Ok? Los vasos de la retina, vean cómo se van desplazando, en vez de que estén centrales, se van desplazando, ¿ok? La arteria central y la vena central. Entonces, así es más o menos como vamos viendo la progresión de un glaucoma, ¿ok? Hasta que se pierde todas las fibras nerviosas. No solamente es en el nervio, sino en la capa de fibras nerviosas de la retina, que va por arriba y por abajo del nervio, también se empieza a ver cierto adelgazamiento y pérdida de axones. Y finalmente queda este nervio de apariencia atrófica, ya no se ve naranja, ya más bien se ve como amarillo, como medio pálido. ¿Okay? Hay dos tipos, o según su mecanismo, el glaucoma se clasifica en ángulo abierto o ángulo cerrado. ¿Y por qué es importante diferenciarlos? Porque si es ángulo abierto, pues tenemos ciertos tratamientos. Y si es ángulo cerrado, tenemos que buscar la manera de o abrir el ángulo si es que fuera posible o hacer otras vías alternas para un adecuado drenaje del humor acuoso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar si el ángulo está abierto o está cerrado? Primero, recordemos las estructuras que existen en el ángulo. ¿Ok? Esta es una imagen que nosotros cuando ponemos un lente especial que se llama gonioscopio, como este que ven acá, esta sí es una imagen real, observamos estas estructuras. Entonces, para determinar si está abierto o está cerrado, depende de qué tantas estructuras logremos ver. Entonces, este es el iris, ¿ok? Esto que se ve verdecito.
Esto es su inserción, ¿ok? Luego va el espolón escleral, que es esta primera línea blanca. Luego va la malla trabecular, que tiene su porción pigmentada y su porción no pigmentada. Y luego va la línea de Schwalbe. Entonces, en un ángulo grado 4, nosotros logramos ver todas estas estructuras que yo les dije, ¿okay? Desde la base del iris hasta la línea de Schwalbe. Grado 3, ya no vemos la base del iris, pero vemos el espolón escleral, esta línea blanca. Grado 2, solamente vemos línea de Schwalbe. Grado 1 ya no vemos, grado 1 y 0 prácticamente ya no vemos nada. ¿Sí? Para decir que un ángulo está abierto o está cerrado, necesitamos que esté en grado 3 o grado 4, al menos la mitad del ángulo, ¿okay? Más de 180 grados. Entonces, esto, pues, evidentemente ustedes no tienen que saber exactamente, pero sí tienen que entender, ¿ok? La clasificación. ¿Y de qué te habla esto? Si nosotros vemos las estructuras, es que no hay nada que bloquee el paso del humor acuoso hacia la malla trabecular. Pero cuando el ángulo se cierra, el iris empieza a bloquear hasta acá arriba, entonces el humor acuoso ya no puede llegar a la malla trabecular, ¿ok? Y así es como clasificamos o distinguimos entre ángulo abierto y ángulo cerrado. Esto obviamente solo lo podemos hacer en lámpara hendidura y con lentes especiales. A simple vista es imposible determinar. Otra evaluación muy importante es la tonometría, la medición de la presión intraocular. Hay varios instrumentos para medir la presión. El más utilizado es el tonómetro de aplanación de Goldman, que consiste en que es un conito. Ponemos anestesia para que no haya dolor y tocamos la superficie de la córnea. Hacemos presión sobre la córnea literalmente. Repito, esto no duele nada, pues se hace con anestesia. Y nosotros vamos a ajustar la presión hasta que tengamos esta imagen de como una esfera desplazada, ¿ok? Perfectamente, o como una S, como quieran verle. Así, cuando ya tengamos esta imagen es que la presión ya está correcta, ¿ok? Hay varios otros métodos de tomar la presión, no es tan relevante. Y el intervalo normal, esto sí es importante, va de 10 a 21 milímetros de mercurio, ¿ok? Algo relevante es que la presión intraocular va siendo fluctuante durante el día, no va a ser lo mismo tomarla a las 6 de la mañana que a las 6 de la tarde, ¿okay? Entonces, cuando tenemos pacientes con glaucoma, algo importante es tratar de estar tomando la presión siempre en un horario muy similar para que tengamos realmente mayor confiabilidad de la prueba, ¿okay? Ahora, de 10 a 21 milímetros de mercurio, esto es lo normal en una persona sana. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente con glaucoma avanzado y tenemos la presión, no lo sé, en 20 milímetros de mercurio, se considera una presión muy alta, porque ese paciente con glaucoma avanzado y la presión en 20 seguramente va a seguir progresando, ¿okay? Pero bueno, el intervalo normal es este. Ahora, algo que quiero que se queden con este concepto, hipertensión ocular no es sinónimo de glaucoma, ¿ok? Hipertensión ocular es cualquier presión arriba de 21 milímetros de mercurio. Para que hablemos de glaucoma, acuérdense, tiene que haber daño en el nervio óptico directamente y este daño se tiene que ver reflejado en un campo visual, ¿ok? Entonces, en la hipertensión ocular hay aumento de la presión, pero el campo visual está completo y el nervio óptico no tiene ni un daño. Hay pacientes que tienen hipertensión ocular desde siempre, y solamente 1 o 2% van a desarrollar glaucoma. Entonces, realmente, si tú detectas un paciente con hipertensión, pero todos los estudios están bien, lo podemos vigilar. No todas las hipertensiones se tienen que tratar, ¿okay? ¿Cuáles son factores de riesgo para desarrollar glaucoma? La edad, a mayor edad, mayor riesgo. Antecedentes familiares, esto es algo importante. Si los papás o los abuelos tuvieron glaucoma, es muy posible que los descendientes también lo desarrollen en algún punto. Pacientes con miopía tienen un poco mayor de riesgo, pacientes diabéticos y con enfermedades vasculares también, ¿okay? Entonces, en estos pacientes hipertensos hay que estarlos checando 1 o 2 veces al año, repetir los estudios, estar vigilando bien la presión. Y algo que antes era más importante, ahora ya no lo tomamos en cuenta, es el grosor corneal. Como les dije, la presión la tomamos haciendo presión sobre la córnea. Entonces, cuando la córnea es muy gruesa o muy delgada, puede afectar un poco el dato. La realidad es que en la actualidad ya no es tan relevante porque lo que se afecta es muy poco, ¿okay? Si la córnea es muy gruesa, muy delgada. Pero, bueno. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el nervio óptico?
la excavación que les dije que no sea mayor del 50 o el 60% con relación al nervio óptico, que hayan ciertas muescas, eso es importante. Normalmente la excavación debe ser redonda. De repente podemos ver cómo se va aumentando, por ejemplo, en sentido vertical y empiezan a ver estas muescas, como triangulito que ven acá. ¿Okay? Esto te habla de que hay daño en este sector precisamente. Los vasos normalmente salen del centro. Cuando se empieza a perder el nervio óptico, empieza a perder soporte, entonces se empieza a deslizar hacia el sector nasal de la papila. ¿Okay? Vean cómo estos vasos ya están completamente hacia el sector nasal. Podemos ver la lámina cribosa que se ve como puntitos, de hecho como se ve en esta imagen. Y otro dato importante que nos hace pensar que puede ser glaucoma es asimetría entre nervios. ¿Okay? Si tú ves un nervio de apariencia normal, más o menos 50% de excavación, pero el otro tiene 70%, eso ya nos hace sospechar también en glaucoma. ¿Okay? Todos estos datos son sugestivos de glaucoma, más no diagnósticos. Okay. ¿Alguna duda hasta acá antes de que hable de campo visual? ¿Alguna duda de todo lo que ya dijimos? Bueno, seguimos. Doctor, yo Sí. tengo una pregunta. Para hacer la de la evaluación clínica del disco óptico, ¿se tienen que hacer de los dos lados o Sí, solo de un? sí, porque acuérdate que si hay asimetría entre un lado y el otro es sospecha de glaucoma, ¿no? Ok, Entonces sí, siempre hay que hacerlo idealmente en los dos ojos. gracias. Por nada. Que esto sí, siempre en una consulta oftalmológica checamos, esto es algo que siempre checamos como en automático porque es demasiado común el glaucoma y no da ni un síntoma hasta que está sumamente avanzado y ya no hay mucho que hacer. Algo más de la definición de glaucoma, no recuerdo si les dije, pero el daño es irreversible. ¿Okay? Entonces, el glaucoma, piensen como en la diabetes, por ejemplo, lo controlamos, pero nunca lo podemos quitar. ¿Okay? Entonces, un glaucoma bien controlado no da problema. Un glaucoma mal controlado, tarde o temprano, terminan quedando ciegos esos ojos. Y el problema muchas veces es que se dan cuenta cuando ya ven muy mal, llegan con nosotros y el daño está muy avanzado. En ese punto lo único que podemos hacer es tratar de que no empeore, pero devolver vista es imposible. Entonces, ese es el gran problema del glaucoma. Bien, entonces nos llegó a consulta un paciente que tiene la presión en 20, nos dice que sus papás, los dos tienen glaucoma y vemos que tiene una excavación normal y la otra medio rara. ¿Okay? Entonces, el paso a seguir es confirmar el diagnóstico. Para eso tenemos principalmente dos estudios. El primer estudio es una tomografía del nervio óptico, ¿okay? Que la tomografía mide perfectamente la excavación, mide el nervio, mide las fibras nerviosas, la capa de fibras nerviosas y de células ganglionares alrededor y nos da mucha información de que, aunque clínicamente pareciera que está normal, de que sí pudiera haber un daño real. ¿Okay? Ese es el OCT o tomografía del nervio óptico. Y un segundo estudio que es igual muy relevante son los campos visuales. ¿Okay? El campo visual es esencial para diagnóstico y seguimiento. A veces hay atrofias de nervio óptico por otras cosas que si tú le haces un campo visual, aunque parezca en glaucoma, realmente el campo visual va a estar conservado. ¿Okay? ¿Cómo se ve un campo visual? ¿Cómo se hace? El paciente se pone en un aparato que va poniendo puntitos de luz en distintas zonas del campo visual y el paciente tiene un botoncito que va apretando cada vez que ve un estímulo, ¿ok? Entonces, así se ve un campo visual normal. Este es un paciente que en todas las zonas donde aparecían los puntitos de luz, la vio, la detectó. Excepto acá, este punto negro es el nervio óptico, ¿ok? La mancha ciega, que esto es completamente normal. Donde está el nervio óptico, no vemos, ¿ok? Esta es la mancha ciega, que es normal. Cuando hay glaucoma, el paciente empieza a tener sitios donde ya no ve la luz, ¿ok? Y el glaucoma casi siempre inicia en la periferia, va de la periferia hacia el centro, ¿ok? Entonces, este es un ojo sano, este es un paciente con glaucoma bastante importante en todo el campo visual superior. Y este es un paciente con un glaucoma avanzado. Vean cómo toda la periferia está negra. Quiere decir que ahí no vio para nada el estímulo y solamente conserva esta isla de visión. Entonces, algo importante.
el paciente puede tener un glaucoma avanzado y aún así tener una visión de 20/20, o sea, una visión normal. ¿Por qué? Porque como el centro normalmente se conserva, acuérdense que el centro de la retina, la mácula, es la zona de visión fina. Entonces, como casi es la última en tomarse, un paciente puede ver relativamente normal, pero imagínense como si tuvieran una agudeza visual buena, pero estuvieran viendo a través de un tubo. ¿Okay? O sea, está totalmente reducido su campo visual. Es igual, es una visión muy mala, aunque parezca buena. Entonces, no se guíen de que si el paciente logra ver letras pequeñas y todo, aún así puede tener un glaucoma avanzado que si no se trata va a quedar ciego. ¿Okay? Estos escotomas, escotoma arqueado, o el nombre es escotoma ebjerum, es típico de glaucoma. ¿Okay? Nada más para que sepan cómo se llama. Y como les dije, la agudeza visual no es un índice confiable de que esté empeorando o no el glaucoma. Una agudeza de 20/20, pero solo de 5 grados de campo visual puede estar presente y eso es una visión pésima, pero aparentemente normal. Ok, entonces ya tenemos el diagnóstico de glaucoma. Es un paciente que tiene ya problemas en el nervio óptico que vimos clínicamente, que corroboramos con una tomografía y que corroboramos con un campo visual. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos cambiar o tratar para que el glaucoma no progrese es la presión intraocular, que es el único factor de riesgo modificable. Hay varias maneras de que nosotros podemos lograr esto, ¿ok? Tenemos medicamentos, tenemos láser y tenemos cirugía. El tratamiento dependerá del tipo de glaucoma como tal. Entonces vamos a hablar de los medicamentos. Tenemos los que producen disminución en la producción del humor acuoso y los que aumentan el drenaje del humor acuoso, ¿ok? Entonces vamos a empezar con los bloqueadores beta-adrenérgicos, que este es de los primeros medicamentos que se utilizaron, específicamente el timolol. Es de los primeros medicamentos que se utilizaron en glaucoma y que hoy en día, hoy siendo año 2022, sigue siendo bastante vigente por varias cosas. En general es muy bien tolerado el timolol, funciona bastante bien y es sumamente económico. Probablemente sea el medicamento más barato para glaucoma. ¿Okay? Los beta bloqueadores, casi todos los medicamentos oftalmológicos no se absorben o la absorción sistémica es muy baja. Pero en pacientes que tengan problemas respiratorios, sí preferimos no utilizar el timolol. ¿Okay? Utilizamos bloqueadores beta selectivos como el betaxolol. Entonces, este es el ideal en pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, damos betaxolol. ¿Por qué no lo damos a todos los pacientes? Porque la función de disminuir el humor acuoso es un poco más débil que con el timolol. ¿Okay? Entonces, beta-adrenérgicos, timolol, betaxolol son los más utilizados, son en gota. Otro grupo de medicamentos son los que agonistas adrenérgicos, específicamente la brimonidina. Hay otros, pero por sus efectos adversos no se utilizan tantos. La brimonidina sí la utilizamos más. Y los inhibidores de anhidrasa carbónica. Entonces, este grupo de medicamentos ya lo vieron cuando tuvieron sus clases de diuréticos, ¿no? En farmacología. Entonces, los inhibidores de la anhidrasa son de los pocos que tenemos para tratar el glaucoma en gotas y vía oral. ¿Okay? Entonces, en gotas tenemos dos presentaciones, dorzolamida y brinzolamida. Y vía oral tenemos acetazolamida. Dorzolamida y brinzolamida como medicamentos solo no funcionan tan bien. ¿Okay? Casi siempre se tienen que utilizar combinados con, por ejemplo, un timolol. Entonces, seguramente habrán visto presentaciones de timolol con dorzolamida, timolol con brinzolamida o brinzolamida con brimonidina. ¿Okay? Los inhibidores casi nunca se utilizan solos, casi siempre se combinan con uno de estos dos y generalmente son bien tolerados, funcionan bastante bien. Los tópicos. Ahora, el oral, la acetazolamida de todos estos medicamentos que ya les dije es el que funciona mejor, el que disminuye la presión intraocular mucho más eficientemente. ¿Cuál es el problema? No podemos estarlo utilizando mucho tiempo de manera sistémica por todos los problemas que producen en potasio, ¿ok? Entonces, de hecho, si lo vamos a utilizar más de 1 o 2 semanas, ya tenemos que estar dando sales de potasio o algo para contrarrestar su efecto diurético.
y este medicamento alcanza una tolerancia muy rápido. Entonces, realmente lo utilizamos más que nada en glaucomas agudos, donde necesitamos bajar la presión rápido, y es cuando utilizamos la acetazolamida vía oral. ¿Okay? Entonces, no es un tratamiento que utilizamos en glaucoma. Acuérdense que el glaucoma es crónico y no podemos utilizar acetazolamida tanto tiempo por los problemas metabólicos que produce. ¿Okay? Todos estos sí los podemos utilizar mucho tiempo. Todos tienen ciertos efectos adversos que es importante que los conozcan. Pueden salir en el examen. ¿Okay? Y hay muchísimas presentaciones comerciales. Aquí les pongo unas cuantas. La mayoría, les digo, o son simples de beta bloqueadores o son una combinación de estos tres. E incluso hay un medicamento que trae timolol, brimonidina y dorzolamida, que es el Critantec, ¿okay? Que es triple medicamento. De los medicamentos que aumentan el drenaje, tenemos los análogos de prostaglandinas, que son el grupo de medicamentos más nuevos para glaucoma, aunque ya tienen igual muchísimos años en el mercado. Ya no es nada nuevo, pero sí es el grupo más relativamente nuevo. Hay varias sales distintas, el bimatopros, trabapros y latanoprost, aunque ya en la actualidad hay muchas otras. Estos son los tres que salieron de primero. Estos cómo actúan, aumentando la vía de drenaje uveoscleral, como les había dicho. ¿Y cuál es la ventaja de estos? Que solamente se tienen que utilizar una vez al día, a diferencia de todos estos, que su dosis es 2 veces al día. Entonces, para empezar, la posología es más cómoda. Una gota pues siempre va a ser más fácil que 2, ¿no? Entonces, nos permite mejor adherencia al tratamiento. ¿Cuáles son las desventajas de los análogos de prostaglandinas? Que sí tienen ciertos efectos adversos que no solo molestan, sino que también cosméticamente son importantes. Uno de ellos es que oscurece los iris. Entonces, pacientes con iris claro, luego se les empieza a oscurecer los ojos. Y otro efecto que en la mercadotecnia no esperan utilizarlo es que hace crecer las pestañas, ¿sí? Las vuelve más negras y más largas. Entonces, hay muchos productos de belleza actualmente que sirven para crecer las pestañas, que básicamente son análogos de prostaglandinas en dosis mejores que se ponen sobre las pestañas para hacer crecer las mismas. Yo no lo recomiendo tanto, no deja de ser un medicamento para glaucoma y se están aprovechando de un efecto adverso, pero realmente tiene otros efectos adversos, ¿ok? Como que puede oscurecer los párpados, puede oscurecer el iris, puede producir molestias en los ojos. Entonces no es del todo recomendable que se utilicen estos productos para hacer crecer las pestañas. Los análogos de prostaglandina no se pueden usar en glaucomas inflamatorios, que ahorita vamos a ver a qué me refiero con glaucomas inflamatorios, porque empeoran la inflamación, por supuesto, son análogos de prostaglandinas. Los agonistas adrenérgicos tienen doble mecanismo, acuérdense que ya los habíamos visto en los que producen, disminuyen la producción del humor acuoso, pero también aumentan el drenaje, nuevamente la brimonidina. Y medicamentos parasimpático-miméticos como la pilocarpina, estos fueron de los primeros que se utilizaron. Este sí fue el primero de todos los medicamentos para el glaucoma y sí llega a disminuir la presión, pero tiene varios efectos adversos. 1, dolores de cabeza muy intolerables. 2, produce miopía nocturna. Y 3, te cierra mucho la pupila. Entonces, no sé si han leído de una nueva gota aprobada por la FDA, que lo que hace es, sirve para tratar la presbicia. Entonces, les voy a tocar más este tema cuando lleguemos al tema de cristalino. Pero la pilocarpina también sirve para disminuir la presión intraocular. Lo utilizamos actualmente en glaucomas muy específicos y durante un tiempo muy limitado porque es muy poco tolerado en general. ¿Okay? Los análogos de prostaglandina se pueden utilizar solos o en combinación. Brimonidina casi siempre la utilizamos combinada igual. Y pilocarpina, esta sí la usamos sola, pero realmente no se queden con que es un tratamiento ideal para el glaucoma. ¿Okay? ¿Alguna duda o comentario de los medicamentos que acabamos de decir? Buenos días, doctor. Yo tengo una duda. Dime. ¿Estos tratamientos de aumento en el drenaje también se pueden utilizar para glaucoma de ángulo cerrado? Muy buena pregunta. De que se pueden, pero no sirven mucho porque como está cerrado el ángulo, pues no bajan tanto, ¿ok? Aunque acuérdate que
las prostaglandinas no utilizan la vía convencional. Entonces, sí funcionan un poquito más cuando hay cierre angular. Entonces, respondiendo a tu pregunta concretamente, sí se pueden utilizar, pero no son tan eficientes y siempre hay que resolver ese bloqueo, ese cierre angular. Ahorita te voy a explicar con láser y con cirugía los podemos tratar de revertir, pero sí se puede. Doctor, una cosa más rápida. Dime. Me están comentando que me preguntó hace rato, pero no sé si es el internet o mi computadora, pero me estaba sacando. De todos modos, le tomé foto a que no ¿Quién me era? dejaba entrar a la Víctor. sesión. Sí, sí, sí. Víctor Alejandro Zapata. Sí, le tomé fotos hasta eso por si acaso, no creí que me fuesen a servir. Pero ahí Dale, tengo aquí las evidencias. dale, está bien, Víctor. Gracias, doctor. Por nada. Te salvaste de tu falta. Muy bien. Ok, ahora vamos a hablar del láser. El láser en oftalmología lo utilizamos muchísimo y glaucoma es una de las principales indicaciones. Por supuesto que no es la única, pero sí es una de las más utilizadas. Entonces, tenemos primero la iridotomía. ¿Qué es esto? Consiste en dar láser para abrir una ventana en el iris, literalmente. No, a propósito les puse esta imagen porque no, esta iridotomía no está muy bien hecha, está muy cerca de la pupila. ¿Okay? Las iridotomías deben ser bien en la periferia, idealmente en el sector superior del ojo, para que el párpado la tape. ¿Okay? Cuando hacemos iridotomías muy grandotas cerca de la pupila, sí puede tener problemas visuales el paciente, de imágenes dobles o fotofobia. ¿Okay? Pero bueno, el principio de esto es crear una vía de acceso entre la cámara posterior, atrás del iris, y la cámara anterior, ¿ok? Adelante del iris. Esto nos permite que el humor acuoso pueda viajar libremente entre la cámara posterior y la anterior. A veces cuando hay algo que se llama bloqueo pupilar, que el cristalino se acerca mucho al iris, entonces al hacer esta vía, permitimos que siga entrando humor acuoso. Y al nosotros permitir eso, el iris se suele alejar un poquito del ángulo y se puede volver a abrir el ángulo. 3, dependiendo. Podemos revertir el cierre angular, al menos temporalmente. Entonces, la iridotomía es algo que se utiliza mucho. Es muy sencillo de hacer, las molestias son mínimas y es algo que se hace ambulatoriamente. Los efectos adversos igual son mínimos. Entonces, bastante sencillo, bastante eficiente la iridotomía. ¿Okay? Otro medicamento que ya no se utiliza tanto, pero en algunos casos sí, es la iridoplastia, que en lugar de hacer una ventana en el iris, lo que hacemos es quemar la periferia. Todos estos puntos negros literalmente son huellas de láser que damos. Y lo que tratamos de hacer con esto es jalar un poquito el tejido del iris para que la pupila se abra un poquito más y permitir que el humor acuoso vuelva a circular libremente hacia la cámara anterior. ¿Por qué ya no lo utilizamos tanto? Porque a veces, si no lo damos bien periférico y lo damos un poco más intermedio, la pupila se puede abrir mucho y dejar al paciente en midriasis, ¿ok? Acuérdense que para que nosotros podamos ver bien, la pupila tiene que estarse contrayendo, ¿ok? Tiene que hacer midriasis y miosis para ver de noche, para ver en distintas en distancias. Entonces, la iridoplastía no se utiliza tanto, pero sí existe, que son estas huellas de láser en la periferia. Y uno de los tratamientos más nuevos, que existen varias modalidades, pero básicamente todos hacen lo mismo, es dar láser sobre la malla trabecular. A veces la malla trabecular se puede tapar un poquito por pigmentos, ¿no? Liberación constante de pigmento del iris puede ir tapando la malla trabecular. Entonces, literalmente lo que haces es dar láser con un gonioscopio, das láser en la malla trabecular para abrirla nuevamente, ¿okay? Que hay láseres finos, hay unos que son un poquito más grandes, pero esto solamente es en glaucoma de ángulo abierto, ¿ok? Si el iris estuviera posicionado acá y cerrando todo el ángulo, pues yo no podría dar nada en el trabéculo, ¿ok? Este láser es para aumentar el drenaje del humor acuoso, similar a cómo lo hacen los medicamentos, pero esto es con láser, ¿ok? Ventajas de esto, nos permite disminuir el uso de medicamentos. Los medicamentos de glaucoma son excelentes para disminuir la presión intraocular, pero producen muchos efectos secundarios indeseados. Muchos problemas de superficie ocular, entonces el paciente empieza con ojo rojo, ojo seco, ardor, en fin, ¿no?
Entonces, si podemos evitar utilizar tanto medicamento, es mucho mejor, y una opción es el láser, que pues se llama SLT o ALT, que no me interesa tanto que sepan las diferencias entre uno y otro, simplemente sepan que existe la trabeculoplastía láser que se hace en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Estos dos son para glaucoma de ángulo cerrado. Y ya hablando de la cirugía como tal, ya no con láser, ya es cirugía manual, tenemos la iridectomía, que básicamente es como una iridotomía. Esto se hacía cuando antes no existía el láser. Hacías una pequeña incisión y hacías un cortecito sobre el iris para permitir nuevamente, es el mismo principio, permitir el paso del humor acuoso. ¿Okay? Entonces es la iridectomía, que esta se hace manualmente. La trabeculectomía, ¿qué es lo que hacemos? En la trabeculectomía levantamos un poquito de la esclera y creamos una vía entre la cámara anterior y el espacio subescleral y subconjuntival. Entonces aquí hacemos literalmente un agujero, volvemos a bajar la esclera en su sitio, lo suturamos y volvemos a poner la conjuntiva en su sitio. Entonces ya hay una vía entre la cámara anterior y el drenaje de las venas epiesclerales. ¿Okay? Aquí el humor acuoso se va drenando y pues ya tenemos una vía libre. ¿Cuál es el problema de la trabeculectomía? Que uno, dejas un espacio permanentemente abierto donde se puede meter cualquier bacteria y producirte una endoftalmitis. Y dos, es difícil regular qué tanto humor acuoso sale. Entonces, muchas veces en el postoperatorio inmediato tenemos cámara anterior plana, que todo el humor acuoso se nos está saliendo. Entonces, hay que apretar un poco más la esclera, hay que apretar un poco más la conjuntiva, ¿no? Esta cirugía realmente solo se reserva para casos de glaucoma avanzado, porque el postoperatorio es bastante difícil, no siempre funcionan bien. A veces el agujero se tapa después de ciertos meses o años y hay que volver a repetir. Entonces, es una cirugía que funciona bien, pero la dejamos para glaucomas avanzados, ¿ok? Ya lo que buscamos en la actualidad es que los pacientes no necesiten esta cirugía. Ahorita les hablo un poco más de por qué no. ¿Por qué ya no queremos hacer trabeculectomías? Porque ya tenemos otro tipo de dispositivos que hacen esta misma función, que es producir una vía de acceso entre la cámara anterior y el exterior. ¿Okay? Y ya tenemos, se llaman microcirugía de glaucoma mínimamente invasiva. En vez de tener que hacer un agujero, abrir esclera y demás, a través de la cámara anterior colocamos ciertos dispositivos, que existen muchísimos, que lo que hacen es literalmente los clavas en el trabéculo y esto permite que se drenen el humor acuoso. Hay varios tipos, les repito, no me interesa que lo sepan, pero la tendencia es ya no esperar a que un glaucoma esté avanzado. Desde glaucomas leves a moderados ya empezamos a hacer estas cirugías que son, como su nombre dice, mínimamente invasiva, es algo rápido, son seguros, les suele ir muy bien a los pacientes y los damos desde antes para ayudar a bajar la presión, también para reducir el uso de medicamentos y no esperar a que el paciente esté muy avanzado para tener que hacer esta trabeculectomía, que aunque funciona, tiene bastantes problemas. ¿Okay? Goniotomía es otro tipo de cirugía, esta se hace en glaucoma congénito, que en el congénito lo que pasa es que no se desarrolla bien el trabéculo. Entonces, literalmente con un cuchillete hacemos una incisión para abrir el trabéculo. Les digo, básicamente esto es en glaucomas congénitos. Y por último, las cirugías tenemos la válvula. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos una válvula suturada a la esclera y creamos un túnel que entra hasta la cámara anterior. Este tubito blanco que ven acá está delante del iris, por detrás de la córnea. ¿Okay? Y al final del día lo que buscamos es eso, que hay una vía de acceso entre el humor acuoso y el espacio subconjuntival. ¿Cuáles son los problemas? Nuevamente tenemos un acceso permanente, una vía de entrada para las bacterias en cualquier momento. Y este tubito, al estar en cámara anterior, la córnea se empieza a lastimar con el tiempo, el endotelio de la córnea empieza a lastimarse y se pueden producir descompensaciones corneales. Entonces, la válvula la utilizamos, por ejemplo, en glaucomas que tienen el ángulo completamente cerrado, que no logramos abrirlo con nada, pues ponemos esta vía de acceso. ¿Okay? Pero también ya son como situaciones en las que preferimos esperar y utilizarlas como último recurso, tanto la válvula como la trabeculectomía.
¿Algún comentario o duda de la cirugía? No, me voy a seguir un poquito más rápido. Entonces, ya vimos qué es ángulo abierto, qué es ángulo cerrado, cómo podemos tratar los distintos tipos de glaucoma según si es abierto o cerrado. Y ahora vamos a ver el glaucoma según su etiología, que también el tratamiento va a ir dependiendo de la etiología. Hay glaucoma primario, donde no hay una causa aparente, glaucomas secundarios, glaucomas congénitos y glaucoma absoluto, que más que una etiología es como se dice, el episodio final del glaucoma. Cuando no se controla, se considera glaucoma absoluto, que el nervio óptico ya está completamente inservible. Entonces, glaucoma primario de ángulo abierto es de los más comunes que existen y se considera que hay un proceso degenerativo en la malla trabecular. Entonces, a pesar de que el ángulo está abierto y el humor acuoso sí llega bien al trabéculo, el trabéculo ya no funciona bien. ¿Okay? ¿Qué pasa? Entonces, la producción del humor acuoso sigue siendo normal, pero el drenaje empieza a dejar de funcionar bien y por lo tanto la presión intraocular se eleva. ¿Cómo vamos a ver al paciente con una presión normal, entre comillas, que 18, 19, 20, que es normal, pero está elevada para glaucoma, o presiones por arriba de 21? Vamos a encontrar cambios en el nervio óptico. El ángulo, por supuesto, tiene que estar abierto para que se considere glaucoma ángulo abierto y alteraciones en campo visual. ¿Okay? Este glaucoma, como cualquier otro glaucoma, si no lo tratamos, nos lleva a la ceguera. Existe el glaucoma primario de tensión normal que tú vas a ver todos los hallazgos que ya comentamos, el nervio agrandado, pueden haber asimetrías, pueden haber estas hemorragias en que están alrededor del nervio óptico que también son sugestivas de glaucoma, pero la presión intraocular la vas a encontrar bajita, 15, 14, ¿okay? Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, acuérdense que la presión intraocular, número 1, no es constante durante el día. Número 2, aumenta mucho durante la madrugada. ¿Okay? Es por eso que, por ejemplo, los análogos de prostaglandina, las gotas para glaucoma de análogo de prostaglandina, las damos en la noche para proteger al paciente de esos picos de hipertensión que suelen ocurrir en horas de la madrugada. ¿Okay? Entonces, aunque tú veas en la consulta que la presión está relativamente normal, se puede estar dañando el nervio óptico y hay que bajar más la presión. ¿Okay? Entonces, ese es el glaucoma primario de tensión normal, que casi siempre es un glaucoma primario de ángulo abierto que tiene la presión un poco más baja, pero vamos a ver los mismos hallazgos. Tenemos el glaucoma primario de ángulo cerrado. Aquí ven cómo esto es una gonioscopía, no se ve absolutamente ni una de las estructuras. El iris está completamente hacia adelante. Casi siempre lo que ocurre es que el cristalino empieza a aumentar en su diámetro anteroposterior y empieza a empujar el iris hacia adelante hasta que cierra todo el ángulo. ¿Okay? Es una obstrucción mecánica tal cual que impide que el humor acuoso llegue a la malla trabecular. ¿Cuáles son los factores de riesgo de este glaucoma? Edad avanzada, por el cristalino específicamente que se va haciendo más gordo. En mujeres puede ser un poco más común si hay antecedente familiar y en pacientes asiáticos que suelen tener los ojos un poco más pequeños. Entonces, al ser más pequeños, es más fácil que el espacio que existe en la cámara anterior se haga todavía más pequeño y se cierre el ángulo. ¿Okay? Aunque es más común en asiáticos, también en latinos ocurre muchísimo. Y ¿qué otros, aparte de que el ángulo está cerrado, podemos observar estas sinequias periféricas anteriores, que es el iris empieza a pegar a la malla trabecular, aunque por ejemplo aquí parece que no, pero todos estos sectores sí están pegados. Aquí estas sinequias te hablan de que hay cierres, pueden ser intermitentes, puede ser que medio funcione el humor acuoso y tenga horarios con la presión muy alta. Entonces, la presión suele ser más elevada que en glaucoma ángulo abierto, dependiendo de qué tan cerrado esté el ángulo. Nosotros vamos a ver la cámara anterior estrecha, vamos a ver sinequias en los ángulos. ¿Y qué hay que hacer en estos casos? Intentar revertir este cierre angular. ¿Cómo? Con iridotomías, con cirugía de catarata. A veces simplemente quitando el cristalino ya se vuelve a abrir el ángulo. O en casos más avanzados, cirugías de drenaje, como les mencioné, la válvula y las trabeculectomías.
El glaucoma agudo. Esta es una de las pocas verdaderas urgencias en oftalmología. ¿Qué es lo que pasa? Llega un punto que el iris, más bien, el cristalino empuja tanto la pupila y el iris que se cierra por completo la pupila. Entonces todo el humor acuoso se empieza a acumular detrás del iris y empieza a empujar todo hacia adelante hasta que prácticamente se cierra la cámara anterior, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa en esos casos? La presión intraocular se eleva muchísimo, no hay absolutamente nada de drenaje, todo se está acumulando. ¿Y qué pasa? Se aumenta mucho la presión, estoy hablando de presiones de 40, 50, 60 milímetros de mercurio. Como se imaginarán, el paciente llega gritando de dolor, que es un dolor de cabeza tremendo. Pueden tener vómitos, náusea, la visión se pone borrosa porque la córnea, cuando hay mucha presión intraocular, se empieza a inflamar, el paciente no empieza a ver nada, la cámara anterior la vas a ver súper estrecha. Les dije, córnea inflamada, la pupila puede estar incluso medio en midriasis, como en este caso, medio abierta, porque empieza a haber isquemia del esfínter. ¿Y qué hay que hacer? Tratamiento urgente. Número 1, bajar la presión a como dé lugar. El paciente llega gritando de dolor. Aquí es cuando es muy útil la acetazolamida, por ejemplo, el manitol, que son los osmóticos. No hablé de estos medicamentos. También los utilizamos en glaucoma agudo, el manitol específicamente. ¿En qué nos sirve el manitol? Lo damos intravenoso y ayuda a deshidratar un poco el humor vítreo para disminuir un poco la presión. Su efecto es temporal, entonces solo se utilizan para bajar la presión en el momento que te llega el paciente gritando de dolor, para disminuir el dolor y para que la córnea empiece a aclarar y tú ya puedas tomar medidas de cirugía. ¿Okay? Hay que hacer una iridotomía periférica tan pronto como la córnea aclare para romper ese bloqueo de la pupila. Se hace en ambos ojos, aunque sea un ojo el que llega con el glaucoma agudo, seguramente si tú te esperas en cuestión de semanas o meses, el otro ojo también se va a bloquear. Entonces, en ambos haces la iridotomía y lo ideal es sacar la catarata. Una vez que el cristalino está muy gordote y ya te hizo un bloqueo pupilar, por más que toda la iridotomía, va a terminarse bloqueando el paciente nuevamente. Y el problema de estos cuadros agudos, aparte del dolor y todas las molestias para el paciente, es que el nervio óptico no aguanta mucho tiempo con esas presiones tan altas. Entonces, presiones de 50, 60 milímetros pueden producir pérdida de todas las fibras nerviosas del nervio óptico en cuestión de días o semanas. ¿Okay? Entonces, son urgencias tanto por el dolor como por el riesgo que implican para el paciente. ¿Alguna duda o comentario por acá? Oh, perfecto. Me sigo. Entonces, el glaucoma congénito, principalmente hay primario y secundario. El primario es por alteraciones en el ángulo como tal, el trabéculo no se desarrolla bien. El 50% de los pacientes van a tener manifestaciones al nacer, aunque la otra mitad va a ser un poco más adelante. Hay una tríada característica de glaucoma congénito, aunque no es tan común, pero bueno, que es epífora, el paciente tiene mucho lagrimeo, blefarospasmo, mucha fotofobia, la luz le molesta muchísimo y pues básicamente eso, ¿ok? La fotofobia produce este blefarospasmo, el paciente está cierre y cierre los ojos. Y algo también muy característico es el buftalmos, estos niños con esos ojotes. ¿Qué es lo que pasa? La presión intraocular empieza a expandir literalmente la córnea y el ojo como tal, y el ojo empieza a crecer y se producen las megalocórneas, es decir, córneas muy grandotas, buftalmos, el ojo está grandote, vamos a ver presión alta. Pueden haber estas estrías en la córnea, estrías de Hub, que la córnea se empieza a crecer tanto que la capa de Descemet se empieza a romper y se producen estas estrías. ¿Okay? Y edema corneal, cuando la presión es alta, acuérdense, la córnea también sufre. Entonces, esto es como nosotros vemos clínicamente un paciente con glaucoma. El problema de estos glaucomas es que muchas veces se diagnostican ya que están así, y el problema es que ya hay mucho daño. ¿Okay? El pronóstico depende de qué tan pronto lo tratemos, qué tan avanzado esté el daño cuando nos llegue, pero en general les va muy mal, porque si con los glaucomas en pacientes adultos nos va mal, en niños nos va peor porque desde que nacen hasta que se mueren tienen problemas de hipertensión que son muy difíciles de controlar.
Algo muy característico del glaucoma congénito, siempre el tratamiento es quirúrgico, ¿ok? Sí damos medicamentos para bajar la presión, pero siempre hay que hacer operación, ya sea una goniotomía, como les mostré, un cuchillete para desgarrar todo el ángulo, o una trabeculectomía para crear comunicación entre el humor acuoso y el espacio subconjuntival, ¿ok? Tratamiento de glaucoma congénito siempre es quirúrgico. Pueden ser glaucomas secundarios asociados a otros síndromes, no me voy a detener mucho en esto. Glaucoma pigmentario, estos son de los glaucomas secundarios, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Hay mucha liberación de pigmento, el iris empieza a liberar pigmento que se empieza a acumular tanto en la córnea como en la malla trabecular, lo cual va tapando la malla trabecular. Algo muy característico es el depósito de pigmento en la córnea. Esta línea que ven acá se denomina uso de Krukenberg y es característico porque el humor acuoso va circulando más o menos de manera circular en la cámara anterior y va depositando el pigmento justo en el centro de la córnea. Es como los depósitos que vimos en uveitis, pero estos son completamente de pigmento, no son células inflamatorias, ¿ok? Entonces, este pigmento ya nos hace pensar en un glaucoma pigmentario. Hay transiluminación del iris porque como se empieza a caer el pigmento, el iris empieza a adelgazar, ¿ok? Es muy común en pacientes hombres con miopía relativamente jóvenes, de 25 a 40 años, ¿ok? No todos desarrollan glaucoma, puede haber dispersión de pigmentos sin que haya daño al nervio óptico, pero el 10% tienen riesgo de desarrollar glaucoma en 5 años y 15% en 15 años. Entonces son pacientes que si nosotros vemos estos datos en la consulta hay que estar muy atentos de ellos, hacer estudios para ver que no tengan daño del nervio óptico, ¿ok? Y algo característico es que se eleva la presión al hacer ejercicio o dilatarse la pupila. Al estarse dilatando la pupila se libera pigmento y empieza a tapar la malla y eso hace que se eleve la presión intraocular, ¿ok? En estos pacientes el láser en el trabéculo es súper útil para quitar ese pigmento que se empieza a acumular, ¿ok? Es de los glaucomas que mejor les va con el láser, con la trabeculoplastía láser. Glaucoma por pseudoexfoliación. Pseudoexfoliación son esos depósitos blancos que se empiezan a acumular en la cámara anterior. Son tanto en el iris como en la pupila como en el cristalino como tal, ¿ok? El problema, estos depósitos blancos, similar a lo que ocurre en el glaucoma pigmentario, se empiezan a tapar el trabéculo, ¿ok? Y también se empieza a elevar la presión, entonces también el láser les va muy bien a ellos. Distinto al glaucoma pigmentario, en el glaucoma por pseudoexfoliación es generalmente en pacientes ya mayores de 65 años. Y algo muy, muy característico de estos glaucomas es que las cataratas son muy difíciles de tratar porque estos depósitos blancos empiezan a debilitar la zónula del cristalino. Entonces es muy común que en la cirugía de catarata tengamos problemas, el cristalino se puede luxar hasta atrás, ¿ok? Entonces cuando nosotros vemos esto, preferimos operar pronto para que no se siga desarrollando el depósito de pigmento, ¿ok? Y el tratamiento es con láser y con medicamentos también funciona bien. Otros glaucomas secundarios son producidos por alteraciones en el cristalino. Pueden haber luxaciones que produzcan cierre del ángulo de este lado. Puede inflamarse mucho el cristalino y cerrar el ángulo o liberar proteínas como ya habíamos visto, que igual esto les voy a hablar un poquito más a detalle en las clases de cristalino. Glaucoma secundario a traumatismos. El traumatismo puede producir alteraciones directas en el ángulo, desgarro del iris, daño en el ángulo como tal, que se llama receso angular o ciclodiálisis. ¿Qué pasa acá? Ciertas fibras de las estructuras del ángulo se desgarran. ¿Y qué pasa? Imagínate, el trabéculo sufre mucho daño, se desgarra. Inicialmente, pues va a aumentar mucho el drenaje, porque hay una herida allá y por allá se va el humor acuoso. Pero el tema con estos pacientes que tienen desgarros en el ángulo es que eventualmente van a hacer mucha cicatrización y se cierra el ángulo como tal. Entonces, más adelante ya empiezan con problemas de hipertensión, ¿okay? A principio es hipotensión, pero más adelante es hipertensión. ¿Okay? Los traumatismos también pueden producir sangrado en la cámara anterior. Este sangrado va a tapar el ángulo, todo este sector. Si el sangrado es total, pues se tapa todo el ángulo. ¿Okay? Entonces,
Los traumatismos también pueden producir glaucomas que dependerán de qué tan dañado esté el ángulo, será el pronóstico. Y ya para terminar, tenemos los glaucomas secundarios esteroides. ¿Ok? Glaucomas secundarios esteroides es muy difícil de tratar, suelen tener presiones muy altas y lo peor es que es pues, un glaucoma completamente iatrogénico. ¿Verdad? Por nosotros no estar pendientes de esto, damos esteroide al paciente y se produce glaucoma. ¿Qué tipos de esteroides producen glaucoma secundario? La respuesta es todos. ¿Ok? El que más lo hace es el tópico, pero cualquiera de las presentaciones de esteroide puede producir glaucoma secundario. Entonces, todos los pacientes que estén recibiendo esteroide de manera crónica, es súper importante revisión de la presión intraocular para que si nosotros detectamos esta elevación, podamos tomar medidas a tiempo antes de que el daño sea muy avanzado. Entonces, quédense con que esteroide tópico no recetar a cualquiera. Por favor, no estén dando Alin, en general dexametasona, traten de evitarla siempre. Tenemos mejores alternativas más seguras. ¿Okay? La presión intraocular no aumenta inmediatamente, tarda entre 3 a 6 semanas. Aquí el libro dice que disminuye a las 2 semanas de suspenderlo. Eso no siempre es cierto. A veces, si se utilizó el glaucoma mucho tiempo, aún suspendiéndolo durante meses o años, la presión sigue alta. ¿Ok? Y ese es un gran problema. Entonces, concepto clave, todo paciente en tratamiento con esteroides debe ser monitorizado la presión intraocular. Y los esteroides, aparte de producir glaucoma, también pueden producir entre sus complicaciones catarata subcapsular posterior, que es esta opacidad en la parte posterior del cristalino, que son cataratas que disminuyen muchísimo la vista. Y por último, el glaucoma neovascular. ¿Qué ocurre acá? Cuando hay mucha isquemia de la retina, que eso lo vamos a ver a detalle en la clase de retina, empieza a haber isquemia. ¿Qué pasa cuando hay isquemia en cualquier parte del cuerpo? El organismo responde produciendo más vasos, ¿verdad? Produciendo neovasos, tratando de arreglar ese problema de isquemia que existe. Pero en el ojo, estos neovasos siempre significan un problema. ¿Por qué? Porque empiezan a vascularizar el iris, empiezan a afectar la pupila. Acuérdense que los vasos no se desarrollan solos, siempre van con tejidos de fibrosis, ¿ok? Entonces empiezan a congelar la pupila, empiezan a cerrar el ángulo por completo, hacen unas hipertensiones oculares espantosas y pues bueno, rubiosis es el término de neovasos en el iris, ¿ok? En iris y en ángulo, se da por isquemias de retina extendida que casi siempre son secundarias a retinopatías diabéticas o a oclusiones vasculares de la retina. Y el problema es que son súper difíciles de controlar. Tienes el daño en la retina, vas a empezar a tener el daño en el nervio óptico, daño en el iris, se empieza a descompensar la córnea. Entonces, es como un efecto de bola de nieve y esos glaucomas son muy difíciles de detener y casi siempre terminan tristemente en ceguera. Listo, con eso concluimos la clase. ¿Alguna duda? Disculpe, doctor. Sí. En el glaucoma pigmentario, Ajá. ¿usted recomendaría que paciente a partir de 25 años, hombre que presente miopía, tenga una visita regular al oftalmólogo para, en ese caso, prevenir, o a menos que presente una presión intraocular elevada? A ver. Específico, o sea, si tú detectas un hallazgo incidental, ¿no? El pigmento, paciente hombre, masculino, que te dice que empieza con dolor de cabeza después del ejercicio y vemos esta dispersión de pigmentos, sí es súper importante ya un seguimiento semestral, si no es que anual, con el oftalmólogo específicamente. Entonces, el principal síntoma de la presión intraocular elevada sería el dolor de cabeza. Pero sí, pero nada más ocurre cuando son presiones muy, muy altas. ¿Okay? Por ejemplo, en una presión de 25 milímetros de mercurio o hasta 30, realmente no lo percibe el paciente. ¿Okay? Si la hipertensión produce dolor de cabeza es porque son hipertensiones muy altas que pueden darse en un glaucoma pigmentario, por supuesto. ¿Okay? Entonces, sí es una causa de cefalea, pero solamente las presiones muy altas. Entonces, los pacientes con glaucoma que por lo general no tienen presiones tan altas, no tienen síntomas, ¿no? Ese es uno de los problemas del glaucoma, que no da síntomas hasta que es muy tarde.
Ajá, es eso. Entonces, por eso, ejemplo, si yo tengo miopía, pues, estaría bien ir a hacerme un examen. Sí, De claro. revisión. Sí, sí, sí. Una vez al año. Si en ese examen, por ejemplo, vemos que no tienes ni un dato de dispersión de pigmento, que tu presión está bien, tu nervio está bien, no hay antecedentes de glaucoma, listo ya. No tienes que tener ni una preocupación, ¿no? Ok. Pero Gracias, todos doctor. los pacientes con miopía, especialmente miopías arriba de 3 dioptrías, perdón, deben revisarse al menos una vez al año el fondo de ojo por alteraciones en la retina, que tampoco dan síntomas a veces. Ok, gracias, doctor. Por nada. ¿Algún otro comentario o pregunta? Doctor, Sí. en el examen del campo visual, el libro mencionaba una perimetría automática con perímetro de Humphrey. ¿Es eso que las imágenes que mostró o es otra Sí, técnica? las imágenes que te mostré es como te dan el resultado, ¿no? Pero es básicamente, como les dije, te ponen es como un cilindro grandote y tú miras hacia el frente. Entonces es computarizado porque esto lo hace una computadora. Solito empieza a echar imágenes, perdón, no imágenes, puntitos de luz muy finos, ¿ok? Entonces, el problema del campo visual es que tiene que ser el paciente, tiene que entender bien el estudio y tiene que estar muy atento. Entonces, lo que hace la máquina te pone un puntito de luz donde deberías de verlo. ¿Ok? Si lo ves y oprimes, ya, ¡pum! Ya la máquina detecta que sí lo viste y lo va a reportar como que tienes campo visual allá. Pero muchas veces el paciente no entiende, entonces cae el puntito, aprieta y no debió de verlo. ¿No? O sea, es una máquina que es bastante inteligente y a veces te echa igual señales en la mancha ciega. Si tú le estás apretando en la mancha ciega, son falsos positivos. Estás viendo cosas que no deberías de ver, ¿no? Pero eso es básicamente lo que hace, es el estudio computarizado de glaucoma. Está bien, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Muy bien, pues lo dejamos por hasta acá. La siguiente clase que nos toca. Ok, cristalino y retina. De retinas muchísimo, no me interesa que sepan todo lo de retina, ahorita les mando los temas que hay que estudiar para la clase, ¿ok? Tentativamente, si es que se regresa a presencial, tal vez la siguiente semana ya sea presencial, sería jueves en la tarde. De todas formas, estamos en contacto y ya nos ponemos de acuerdo. Muy bien, pues buen día a todos.